Llegado a este punto ya llevamos arrastrando bastantes errores y es donde podemos desanimarnos y pretender abandonar la maqueta. Además tenemos las deficiencias propias de este modelo, como son los extremos de los cables de arrastre y el modo de sujetar las cadenas de repuesto. Voy a pintar estos elementos en el Dunkelgelb para en cierto modo ayudar a disimular esas carencias. Un tono más claro ayudará a contrastar y extraer este tipo de piezas. Lo que es el cable propiamente dicho lo comienzo pintando en un gris medio, que me va a venir bien para la siguiente fase de desgaste y oxidado. Por un lado está la costumbre germánica de que lo primero que entraba en la fábrica era lo primero que salía. Y también que en esta época muy probablemente el material que llevaban estos carros estaría reciclado de otros vehículos. Por lo tanto he querido hacer unos cables de arrastre bastante desgastados. Para eso le doy primero a esponja. Y luego, claro, como hay zonas en las que si accedo con la esponja voy a estropear la pintura, le doy a pincel. Intento usar un pincel bastante punteado para hacer esas manchas lo más irregulares posible, esas manchas que van a representar el metal que aparece debajo. Y por supuesto uso el color óxido oscuro de Vallejo. Y la última fase va a ser unos lavados con esmalte color óxido, intentando llegar con la punta del pincel a las manchas anteriores, esas manchas de un marrón oscuro. Bueno, pues este otro marrón más anaranjado las va a realzar en cierto modo. También enlacé para usar junto con los cables de arrastre. Ahí había algunos pequeños puntos de óxido que también persigo con el pincel fino. Cuando este esmalte ha evaporado su disolvente y está aparentemente seco, con un pincel limpio, algo humedecido en White Spirit, voy difuminando las manchas que había depositado anteriormente, haciendo un efecto transparente y difuso. Me encanta pintar las herramientas y aunque no tengo el mejor de los pulsos, no me preocupa porque en fases posteriores de pintura se pueden perfilar perfectamente. El hacha, la pala, las manivelas le dan un cierto toque humanizado a un vehículo de combate, por lo demás bastante serio. Para las zonas metálicas utilizo normalmente el gris Londres. No me gusta emplear pinturas metalizadas para representar el metal. Cualquier gris medio nos vale. Para darle más interés a la superficie metálica voy a añadir un gris claro muy diluido en agua y jugueteando un poco con la punta del pincel lo voy a distribuir de un modo totalmente irregular o también distribuyéndolo algo menos diluido pero haciendo una mezcla en húmedo dejándolo bastante transparente. Habiendo adelantado ya las zonas metálicas, me tengo que poner con las maderas y siempre comienzo usando un color de Vallejo madera vieja. Lo doy en capas sucesivas para no estropear la textura que pueda tener la pieza. Mejor dar varias capas que no empezar por una demasiado gruesa. El color es bastante claro y desaturado, pero me gusta como tono base para empezar. Con un color bastante más claro, el arena iraquí, comienzo a hacer vetas y también a sacar luces en las zonas centrales de las piezas. No os preocupéis por ver que lo estoy haciendo ahora mismo demasiado vasto, que las líneas no quedan demasiado bien, porque es que claro, entre medias está la cámara y estoy sujetando el pincel por el extremo y no lo estoy haciendo usando las gafas de aumento que necesito. Cuando termine de grabar esta parte repetiré el trazado de la línea, ahora ya sí con bastante más cuidado. Normalmente para sombrear los extremos y hacer algún tipo de veta pues se usa o bien un esmalte o sobre todo los óleos, pero como tengo prisa voy a usar una tinta acrílica. Veréis cómo en un momento dado me paso y pinto donde no debo. He manchado la parte superior de ese guardabarro y espero encontrar un tono que me permita arreglarlo. En cuanto a la cizalla, también es un elemento muy característico y es muy llamativo que los mangos están fabricados en un papel prensado impregnado en una resina que le da ese color rojo.
Normalmente ese papel se solía despellejar y aparecían unas manchas de un color algo más claro. Las simulo con un tono rosáceo y luego las difumino un poquito más trabajando con el pincel en húmedo. Para terminar con el tratamiento de los metales añado un lavado color óxido. Veréis que también tengo ahí un par de manchas que no deberían estar y que quitaré pintando con el color verde oliva. He dicho para terminar, pero esto no está terminado. De hecho, acabo de darme cuenta que estas cinchas metálicas las había dejado del color del camuflaje del vehículo, y esto es de metal, es una banda metálica que refuerza el taco de madera del gato. Como siempre, comienzo a pintarlo con un gris para luego darle el tratamiento típico que hago con los metales. Hasta este momento no hemos mencionado el extintor, solo que está pintado en el Dunkelgelb. Por suerte la maqueta trae unas pegatinas de las etiquetas de la marca Tatra. Lo único que he hecho en realidad es recortarla un poco para un lado para simular que la pegatina queda en parte por debajo de la correa que sujeta el extintor. Después de haber sido sumergida en agua, pues la coloco en su sitio. Las cadenas de repuesto del Panther son todo un clásico. Están expuestas a la intemperie durante mucho tiempo y a no ser que se haga un cambio, van a seguir ahí. Por lo tanto, es un lugar donde nos podemos explayar con los efectos de óxido y de desgaste. Incluso puede ser que alguna de las cadenas que están ahí, no es el caso en estas, puede estar deteriorada, puede tener un diente roto, puede ser una cadena que se ha quitado por estar en mal estado, un eslabón en mal estado, y que sin embargo se mantiene en esa zona pues porque es una protección de blindaje. Incluso puede ser un eslabón tomado de otro vehículo ya destruido. Las posibilidades son infinitas. Comienzo dando un tono base, el gris Londres, que suelo usar para los colores metalizados. Conviene un tratamiento llamativo en los desgastes de estos elementos para disimular, para engañar al ojo, para que el ojo no se dirija a una de las zonas más débiles de esta maqueta, que son los enganches en los que están sujetos los eslabones al casco. La parte interna de las cadenas tiene pocos detalles y me gustaría hacer un salpicado para darle una cierta textura visual, pero como ya están pegadas al casco no puedo, llenaría de pequeñas gotitas todo el alrededor, de modo que doy un gris claro bastante diluido en agua de un modo un poco aleatorio para generar algo de textura. También me gustaría dar algún toque con el marrón, algún salpicado tipo marrón, pero estamos ante las mismas. De modo que lo que hago es volver a diluir bastante un color, una tinta marrón, y separo algún eslabón, dándole un lavado bastante general. Probaré a hacer lo mismo con otros tonos, con otras tintas, a diferentes eslabones. Me gusta el efecto, pero es poco aleatorio. Se me parece un poco como a las pisadas del caballo de ajedrez. Con otra tinta, en este caso una tinta marrón, también muy diluida, voy a intentar quitarle ese patrón claro, oscuro que tiene. Acabo de ver la filmación en la que salía un vehículo de la misma serie que este y he visto que los eslabones que están de repuesto vienen bastante oxidados. Así que le voy a dar un esmalte otra vez, este mismo esmalte, pero muy diluido, solamente una veladura, porque quiero que sea transparente y que no se pierda todo el trabajo anterior, todo el trabajo que he hecho para personalizar cada eslabón. La verdad es que esto lo hago poco y no me convence demasiado, pero es verdad que frotando con un trozo de grafito se consigue un efecto metalizado bastante logrado y le da ese peso, esa dureza del metal, bueno, a una maqueta que por otro lado es de plástico. Pero no hay que abusar porque, para empezar, estos elementos no son elementos pavonados, como podría ser una pistola o un fusil, ni tampoco van a estar pulidos porque han estado sujetos a la intemperie durante mucho tiempo.